Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. No hay un Dios tan grande y maravilloso como tú. No hay un Dios tan maravilloso como tú, mi Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso a quien se merece toda la honra, la alabanza, la gloria y el honor que solamente a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 3. Es un versículo muy conocido, pero quiero hablar un poco acerca de este versículo y de quien está detrás de todo lo que dice este pasaje bíblico. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Y es muy necesario que ustedes se lo aprendan porque es básicamente lo que nosotros creemos, es lo que generó y lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Listo? Entonces dice así a partir del versículo 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén y amén. Todo esto se resume en la palabra amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que por eso vino Jesús aquí a esta tierra. ¿Listo? En este tiempo se celebra, y es muy comúnmente saber que se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Pero muchas veces se toma esta fecha para celebrar en familia. Algunos lo hacen es para celebrar con los amigos, y otros lo hacen es para aprovechar esta fecha, esta festividad, para, por supuesto, no trabajar, pero para hacer sus cosas, emborracharse, bueno, todas las cosas que nosotros vemos en el mundo, lo que básicamente toman como esta fecha. Esta fecha es muy importante, y por eso yo quiero que nosotros la tengamos muy presente. ¿Por qué es importante y por qué se celebra el 24 o el 25 de diciembre, que se llama Navidad? La palabra Navidad básicamente significa que es natividad, que significa nacimiento. Nosotros celebramos el nacimiento del Señor Jesús aquí en la tierra. Básicamente nosotros estamos celebrando lo que vino a hacer Jesús a esta tierra. Esto es muy importante que nosotros tengamos presente por qué es importante esta fecha y por qué se celebra. No es una fecha más, no es una fecha cualquiera, ya que esta fecha básicamente es una celebración de lo que Jesús hizo aquí a más de hace 2000 años atrás. Lo que vino a hacer el Señor Jesús partió la historia en dos. Conmovió todo el mundo literalmente por la venida del Mesías aquí en esta tierra. Y hoy básicamente muchos dicen y creen en esta fecha de que se celebra básicamente el nacimiento de Jesús, pero nadie tiene la connotación de lo que significa no solamente el nacimiento, sino no significa o no saben realmente qué es lo que es importante, el por qué Jesús vino a esta tierra. ¿Sí? Nadie lo puede entender, o muchos no lo entienden, o aún los cristianos no lo alcanzan a comprender muy bien por qué es importante esta fecha. El Señor Jesús, en el pasaje que nosotros leímos, dice que vino a este mundo para que nosotros en su nombre tengamos esa vida eterna, para que creyendo en Él podamos tener esa salvación y vida eterna, y por supuesto seamos perdonados de todos nuestros pecados. Pero básicamente lo que yo quiero resaltar y es que no era necesario que nosotros básicamente tuviéramos esa salvación. O sea,
sí es necesario que Jesús viniera a morir por nosotros, porque era necesario nosotros tener la salvación, pero no era obligación. Esta es la palabra que quería buscar. No era obligación que Jesús tuviera que venir a esta tierra, porque Él no tiene la obligación de salvarnos a nosotros. Él no tiene la obligación. ¿Por qué? Porque la salvación básicamente es un regalo de parte del Señor. No es algo que nosotros tengamos por obligación, que Él tenga que hacerlo, porque simplemente es una necesidad que tengamos y por eso es obligatorio que lo haga. No es obligatorio. Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque en la tierra, en esta tierra, en ninguna persona está el deseo de buscar al Señor. Ninguno quiere buscar al Señor, nadie, porque eso lo dice la Biblia. Ninguno tiene la inclinación a buscar al Señor y a buscar esa salvación y a buscar el perdón del Señor. Nadie. Solamente fue que por el deseo del Señor vino a esta tierra a mostrarse a nosotros y para que nosotros creyéramos en Él y para que nosotros tuviéramos ese regalo precioso que es la salvación, porque no es una obligación de Dios, pero sí es una necesidad nuestra de nosotros tener la salvación, porque gracias al pecado nosotros estábamos expuestos al infierno, porque la paga, dice la Biblia en Romanos, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que es un regalo que nosotros necesitamos, pero que es inmerecido. Jesús vino a esta tierra y dice Filipenses que se despojó de la gloria que tenía. Él se despojó y se hizo siervo, se hizo como uno de nosotros para venir a habitar aquí en medio nuestro. Pero algo importante es que Él vino sin pecado. Él habitó en medio nuestro sin pecado. Pero dice la Biblia que Él se despojó de esa gloria, se vino a vivir por un buen tiempo aquí en esta tierra, por amor a nosotros. Pero dice la Biblia que a pesar de la inclinación de Dios hacia nosotros de venir para que nosotros tuviéramos ese perdón de pecados, muchos no creyeron en Él, porque dice la Biblia que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Los suyos lo menospreciaron, lo echaron fuera, lo llevaron a la cruz del Calvario, no creyeron y se burlaron, lo menospreciaron, lo azotaron, hicieron todo lo que quisieron con el Hijo de Dios. A pesar de eso, Jesús vino a morir por nosotros. A pesar que sabía que nosotros no lo íbamos a recibir, a pesar que lo íbamos a rechazar, a pesar que lo íbamos a menospreciar, Él tuvo esa inclinación por amor a venir aquí en la tierra a morir por cada uno de nosotros. Porque dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó antes que nosotros tuviéramos ese amor por Él y vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Eso es básicamente lo que este Jesús, nuestro Señor, vino a hacer a esta tierra. Pero lo que yo quiero aquí resaltar y lo que yo quiero poner en contraste es que nosotros tengamos el valor y que nosotros comprendamos qué es realmente ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuán grande es ese amor que Jesús tuvo para con nosotros. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, específicamente en la ley de Moisés, en el tiempo donde estaba Moisés y cuando se dio la ley, dice la Biblia que era necesario sacrificar a un cordero que era completamente sin defecto, sin mancha, y este cordero tenía que ofrecerse al Señor para que se pudiera cubrir el pecado. Pero no era un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que este sacrificio no era completamente perfecto, ya que era un sacrificio de un animal. Aunque era sin mancha, aunque era puro en ese momento, no era completamente
válido, por decirlo así, ni era perfecto el sacrificio de este animal para cubrir completamente el pecado, porque dice la Biblia que todo el tiempo tenían que estar sacrificando estos animales y el sacerdote tenía que estar continuamente presentándose delante de la presencia del Señor para que pudieran ser perdonados o cubiertos en ese momento los pecados. Pero era continuamente, dice la Biblia que era continuamente, y cada pecado que se cometía tenía que sacrificarse un cordero o un macho cabrío o un animal sin mancha para poder cubrir los pecados. Pero no solamente esto, era un completo ritual de purificación, era un completo orden sacrificial que se tenía que hacer. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Pero era cubrirlo, no completamente perdonados. Ahora, lo que pasaba era que en la presencia del Señor no podía entrar absolutamente nadie. Dice la Biblia que solamente el sacerdote, quien Dios había escogido, podía entrar al lugar santísimo. El único que podía entrar con sangre ajena al lugar santísimo era quien estaba puesto por Dios como sacerdote y podía entrar una vez al año, presentarse delante de la presencia del Señor, porque ninguno lo podía hacer, y aquel que lo quisiera hacer en ese mismo instante quedaba muerto por completo. No había acceso libre a la entrada de la presencia del Señor, sino solamente para el sacerdote. En ese momento Moisés podía entrar a la presencia del Señor, porque vemos que él fue al monte Sinaí y allí recibió las tablas de la ley y todo lo que hoy vemos en la ley de Moisés. Y después de que murió Moisés, solamente el sacerdote, nadie más podía entrar a la presencia de Dios. Era inaccesible. ¿Y por qué era inaccesible? Por nuestro pecado, porque nosotros no éramos completamente justificados por causa del pecado, por supuesto. Teníamos, o en ese entonces se tenía que sacrificar mucho constantemente los animales para poder entrar al lugar santísimo, que es a la presencia del Señor. Y era algo exclusivo para los sacerdotes nomás, quienes estaban llamados por Dios. ¿Y por qué yo traigo a colación esto? Porque es importante entender lo que pasó específicamente en el libro de Levíticos, que ustedes lo pueden leer. Ahí pasa todo el sistema sacrificial que era necesario para poder no solamente ser perdonado, ser acepto delante de la presencia del Señor, sino que tampoco podíamos entrar a la presencia de Dios. Ahora bien, ese sacrificio, como les estaba diciendo, no es perfecto o no era perfecto. Y este sacrificio tenía que estarse haciendo constantemente, continuamente. ¿Y por qué es importante traerlo a colación? Porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es mucho mayor que lo que se hacía en ese entonces cuando Moisés estaba ahí presente y en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué traigo a colación a esto? Porque el sacrificio de Cristo superó a esos sacrificios que hicieron en ese momento. Dice Hebreos que Cristo se presentó como un cordero sin mancha delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que este sacrificio sí fue el único y el más importante, pero el que era necesario, que era perfecto, sin mancha, porque Jesús, sin pecado, se presentó delante de la presencia del Señor a morir por nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir aquí por nosotros? Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, no había remisión de los pecados. Por eso era necesario que Jesús viniera a esta tierra, para que Él fuera ese cordero que se sacrificara en la cruz, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Y dice la Biblia en Hebreos que fue y se presentó una vez para siempre.
No hay que hacer más sacrificios por los pecados. No hay que hacer más derramamientos de sangre por los pecados, sino que Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para que nosotros, por medio de ese sacrificio, tuviéramos el perdón de pecados, tuviéramos la restauración, la libertad de esa muerte que estaba literalmente ya puesta por nosotros, para nosotros, y que tuviéramos esa libertad y esa salvación que Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Pero ese precio no lo podíamos pagar nosotros, porque era un precio impagable. Era un precio que solamente Jesús, el único, era el que lo podía pagar, y era por nosotros. Cuando yo leo Levítico y cuando yo leo todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para todo eso, yo digo, uno a veces no comprende y menosprecia muchas veces el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia, y como ya se los he mencionado, y por qué lo resalto tanto, porque es importante. No podíamos entrar a la presencia del Señor, pero cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, se presentó delante de la presencia del Señor y dice que abrió un camino para que nosotros tuviéramos libre entrada a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso también dice el mismo el libro de Hebreos, y me gusta mucho este libro de Hebreos, porque dice que ahora pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Cristo Jesús, lo que hizo fue que nos dio esa libertad de poder entrar a la presencia del Señor sin tener que tener un sacrificio como lo hacían antes, sino que ya Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Ya Él mismo abrió el camino para que nosotros tuviéramos libre entrada al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Restauró esa relación con Dios que estaba rota por causa del pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Nos dio un lugar en el cielo en donde cuando muramos nosotros podamos estar allí juntamente con Él. Pero eso fue gracias a la cruz, a lo que hizo Jesús cuando padeció en la cruz del Calvario. Ese precio impagable, lo único que hizo fue cambiar y transformar la vida de no solamente de nosotros que creemos, sino de cualquier persona que quiera recibir este milagro y este regalo precioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Este precio que pagó Jesús no lo podía pagar cualquiera. Solamente tenía que hacerlo Dios mismo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor a nosotros, porque Él no tenía la obligación de hacerlo, pero Él lo hizo porque quería hacerlo, ya que Él, si no lo hacía, literalmente nosotros estamos expuestos al infierno, a una eternidad sin Dios. Pero Él, por su infinita misericordia y por amor, lo hizo para que nosotros tuviéramos esa salvación, esa restauración y esa libertad. Ahora bien, ¿qué es lo cuál es la connotación? ¿Cuál es lo importante de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario aquí en esta tierra? Dice Gálatas que Él nos redimió de la maldición, porque Él se hizo maldición. Él cargó todo lo que nosotros teníamos en nuestra vida. Él dijo, yo lo voy a tomar y lo voy a cargar y lo voy a llevar a la cruz del Calvario para que ustedes puedan ser libres. Él nos trajo libertad de toda maldición por lo que hizo en la cruz del Calvario, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él lo hizo por nosotros. ¿Y acaso nosotros en algún momento le pedimos, Señor, ven a morir por nosotros porque necesitamos perdón de pecados? Nunca lo hicimos. Pero Él lo hizo fue por amor a nosotros. Pero también dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él quiso hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte material, en todas las cosas fuésemos enriquecidos. Pero no solamente esto, la muerte de Jesús
Hizo que nosotros por su llaga fuésemos curados, porque eso lo dice Isaías capítulo 53. Dice que gracias a la muerte de Jesús y gracias a la llaga literalmente que sufrió por todos los azotes y por todo lo que sufrió, por esa llaga nosotros fuimos curados. O sea que podemos tener la sanidad que tanto necesitamos gracias a esa muerte maravillosa y preciosa que hizo Jesús aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Gracias a esa muerte preciosa y poderosa tenemos acceso al Padre y podemos tener un lugar, porque dice la Biblia que Jesús va a ser un lugar, va a preparar morada para nosotros allí en el cielo. Gracias a la muerte de Jesús tenemos perdón de pecados. Por más que nosotros quisiéramos, por más que nosotros hiciéramos cosas, no podríamos tener el perdón de pecados si no es gracias a una muerte de un cordero. Y Él es el cordero inmolado, Él, el que murió por nosotros. ¿Nunca se han preguntado por qué Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y por qué no sufrió otra muerte diferente? ¿Por qué no hizo algo diferente, morir diferente a ser allí puesto en la cruz del Calvario? Ese precio tenía que pagarlo el Señor Jesús, porque era en la cruz en donde tenía que morir, no era en otro lugar. Él tenía que derramar absolutamente toda su sangre para poder tener nosotros esa redención, redimirnos de la muerte y tener vida en su nombre. Gracias a esa muerte preciosa nosotros tenemos hoy lo que podemos tener, si lo creemos, por supuesto. Y los beneficios que trae esa muerte preciosa es que dice la Biblia que en su nombre no solamente tenemos salvación, porque dice la Biblia que no hay ningún nombre que sea dado a los hombres en esta tierra en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesús. En ese nombre tenemos salvación, pero también en el nombre de Jesús podemos pedir cualquier cosa y se nos será otorgado lo que pidamos gracias al Señor Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario. Gracias al Señor Jesús, nosotros podemos tener libertad, restauración, perdón de pecados, sanidad, bendición, protección. Gracias al Señor Jesús podemos tener todos estos beneficios. Todas estas cosas lo podemos tener gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa muerte impagable tenemos acceso al Padre y somos justificados. ¿Y qué es ser justificado? Que nosotros somos justificados por parte de Dios, en que nos dice que nosotros ya no tenemos condenación, porque dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no solamente esto, sino que además de eso, adicional, si nosotros estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas en nosotros, porque dice 2 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo en nosotros, gracias a Jesús. Pero también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y esto es Jesús de Nazaret. Porque somos bendecidos gracias a Jesús, porque somos coherederos juntamente con Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario, porque somos apartados para Dios, somos un pueblo aceptable para Dios, pero es por medio de Jesús. Y si Él nos mira a nosotros y nos mira con compasión y misericordia y amor, es gracias a Jesús, porque el Señor está mirando el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. No sé si ustedes lo han comprendido, pero lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos salvó la vida literalmente. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario
nos transformó la vida por completo. Porque si creemos en Él y si estamos en Él, somos más que bendecidos y somos transformados gracias por su muerte y por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que realmente estamos celebrando Navidad, el 25 de diciembre, que es lo que Jesús vino a hacer aquí en esta tierra. Y como les dije, no es porque nosotros lo hayamos pedido, ni por el deseo de nuestro corazón, sino porque Él quiso hacerlo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Pero también nos dice que si nosotros hacemos lo que Jesús nos manda, vamos a ser amigos de Él. Seremos amigos de Dios. En pocas palabras, lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario fue, y lo que vino a hacer en esta tierra fue traer reconciliación y que nosotros lo buscáramos a Él. Porque Él sabía que si Él no lo hacía, íbamos a perecer, íbamos a ser destruidos por completo. No íbamos a tener esa vida eterna que hoy tenemos. No íbamos a poder disfrutar una vida eterna en los cielos con Jesús si Él no hubiera venido aquí en esta tierra. Por eso dice el pasaje que nosotros leímos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, morir por nosotros para que nosotros tengamos esa salvación y vida eterna. Para eso fue que Jesús vino. No vino para mostrarnos una vida perfecta, aunque es importante y es necesario. Y como lo dice la Biblia, necesitamos seguir sus pisadas. Pero lo principal, el motivo principal fue para morir en la cruz. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús aquí en la tierra, a morir por cada uno de nosotros. ¿Éramos dignos de eso? No éramos dignos. ¿Lo pedimos? Nunca lo pedimos. Pero fue porque Él nos amó antes que nosotros le amásemos a Él. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿estamos valorando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Cuando vamos a las familias, estamos allí, estamos más celebrando el compartir regalos, en pasar en familia, en pasarla juntos hasta la media o hasta las 3 de la mañana quizás. ¿Solamente por eso o realmente es porque estamos recordando y celebrando lo que Jesús vino a hacer en esta tierra? Y como lo dice Hebreos casi al final de los capítulos, en el capítulo 12, nos dice: sabiendo que tenemos un reino, sabiendo que tenemos esa herencia en los cielos, gracias a Jesús, sabiendo eso, debemos ser agradecidos y sirvamos al Dios Todopoderoso, al Dios justo, porque es digno de suprema alabanza y porque es necesario que lo hagamos por lo que hizo Jesús aquí en esta tierra por cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo les podría preguntar, y es la pregunta que yo también me he hecho, y por supuesto, ¿por qué no seguirlo a Él? ¿Por qué no amarlo a Él? ¿Por qué no adorarlo a Él? ¿Por qué no servirle a Él? Si Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio absolutamente todo por nosotros. Él fue azotado más de lo normal. Él fue escarnecido por todos los que supuestamente eran los que creían en Dios. Él fue hecho una burla, literalmente una burla, porque cuando se sacrificaban en la cruz del Calvario, cuando se ponían allí en la cruz, era porque eran los peores enemigos o los peores delincuentes que podrían existir en ese momento, eran colgados en la cruz del Calvario. En pocas palabras, a Jesús se le contó como el peor homicida, como el delincuente que podría existir en ese momento en la historia. Y no solamente eso, sino que cuando fue crucificado, dice la historia, más que todo la historia, que cuando se sacrificaban a las personas, se ponían
como en la calle principal, por decirlo así, donde todo el mundo pasaba y los podía observar. Y él, semidesnudo, prácticamente desnudo, estaba allí colgado y todo el mundo se burlaba de él. Todo el mundo lo escarnecía y todo el mundo lo criticaba y lo juzgaba. ¿Por qué lo juzgaban? Por venir a morir a la cruz por nosotros. Y no solamente eso, él tuvo que literalmente derramar toda su sangre, completamente su sangre, por amor a nosotros. Porque si no lo hacía, no había forma de poder nosotros tener perdón de pecados. Y algo que quiero es algo del estudio que he hecho, de lo que he estudiado. Cuando a él se le quiso dar ese vinagre o esa agua de hierbas, por decirlo así, él no la quiso tomar. No sé si ustedes lo han leído en la palabra de Dios cuando estaba ya a punto de ser crucificado. Dice la historia, el contexto histórico, dice la parte de los judíos, todo lo que hacían ellos era que a los criminales se le daba de beber esas cosas porque era como una anestesia para el cuerpo, para que así pudieran ir a sacrificarlo y para que pudiera aguantar un poquito más todo lo que tenía que hacer y, por supuesto, para que no muriera antes de ser crucificado. Jesús no lo quiso tomar porque era necesario que él padeciera en la cruz del Calvario todos los dolores que sufrió, toda la vergüenza que sufrió y todo el escarnio que sufrió era necesario. Y él no quiso tomar eso, porque dice la Biblia que él no lo quiso tomar. ¿Por qué? Porque él quería hacerlo realidad como tenía que hacerlo. Y era sufrir, literalmente sufrir en la cruz por nosotros. Y nosotros hoy en día, ¿qué estamos haciendo por él? Muchas veces ni siquiera lo buscamos. Muchas veces ni siquiera estamos agradecidos con él por todo lo que hace por nosotros. Si nosotros entendiéramos ese sacrificio perfecto que hizo Jesús, créame que nosotros dejaríamos todo por servirlo a él. Porque ¿para qué seguir viviendo en esta tierra haciendo otras cosas sino no solamente servir al Señor a quien nos rescató? Al quien murió por nosotros. Y dice la Biblia que él tuvo contradicción de pecadores. O sea, él vino a hacer algo y lo rechazaron por eso. Y a pesar de eso, que lo rechazaron, a pesar que él sabía que no iban a creer en él, a pesar que lo iban a llevar a la cruz del Calvario su propio pueblo, él lo que hizo fue por amor hasta el final. Y si ustedes no alcanzan a comprender lo que era ir a la cruz del Calvario, no sé si ustedes se han dado cuenta en la lectura bíblica que dice que antes de ser apresado el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, y dice la Biblia que él le dijo a uno de los apóstoles que estaban ahí, a Pedro y a algunos que estaban ahí, les dijo: espérenme aquí porque mi alma está en angustia, estoy muy afligido, en pocas palabras. Y fue y se apartó un poco y empezó a orar. Pero dice el Evangelio que cuando estaba orando sudaba gotas de sangre. Y yo, cuando empecé a ver por qué era que sudaba gotas de sangre, dice la medicina que cuando una persona está en extrema angustiada, ansiosa, cuando está en extremo de ansioso, de temeroso, de angustiado, lo que hace el cuerpo es que suda, pero también los vasos se dilatan, empiezan a dilatarse y empieza a salir sangre. Cuando está en extremo, en angustia. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él estaba tan extremo en angustia. Estaba tan
angustiado y afligido en su espíritu, que lo que hizo fue ir a orar para fortalecerse, porque él dijo: voy a ir a hacer lo que es necesario hacer por amor a los que vayan a creer en mí, para que tengan salvación y vida eterna. Y él fue a la cruz del Calvario, y no fue fácil, porque cuando iba de camino, a él le tocó llevar la cruz, y mientras iba caminando lo iban azotando, pero se iba desangrando, y poco a poco se fue desangrando, hasta que llegó a la cruz. Y algo que quiero para terminar decirles: dice la Biblia que le clavaron unas estacas en las manos y en los pies, pero dice la Biblia que a él no se le quebró ningún hueso suyo, sino que se le pasó una espada, una lanza en el costado, y no se le quebró ningún hueso suyo. Cuando yo leo el pasaje de ya la muerte y crucifixión del Señor Jesús, ¿saben cuánto duró colgado en la cruz del Calvario? Más de 6 horas, porque así lo dice la Biblia. Más de 6 horas duró colgado allí en la cruz del Calvario. Pero dice los científicos y todo lo que hacen cuando van a examinar a estas personas, dice que cuando están colgados, literalmente se les trata de desprender los músculos de los brazos y del pecho, o sea, se le desprende por completo, porque como están colgados ahí y están colgados tanto tiempo, se le desprende literalmente todo por estar colgados ahí. Y una aplicación que escuché y que es verdad: lo que mantuvo Jesús, o lo que mantuvo a Jesús colgado allí, fue amor por cada uno de nosotros. Lo que mantuvo al Señor Jesús colgado allí, resistiendo en esa cruz, fue solamente amor por cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el Señor Jesús? ¿Vamos a valorar realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Vamos a adorarlo y a seguirle hasta el final? Porque lo que les acabo de decir es que el precio no fue gratis, y fue un precio impagable, pero fue terrible lo que Jesús pasó por cada uno de nosotros. Así que hoy yo les quise traer esto. No es como tanto una prédica, sino una enseñanza, para que tengamos el valor y para que tengamos la connotación de lo que realmente es lo que se celebra, de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Porque no fue gratis. Pero a veces, como es gratis, no lo valoramos, ni tampoco lo guardamos, y hacemos todo lo necesario para hacer lo suficiente por agradecer al Señor lo que hizo por nosotros en la cruz. Yo sí sé qué hizo en la cruz por mí. Me salvó, me rescató, me transformó mi vida, me la cambió por completo del cielo a la tierra, yo podría decirlo. Y por eso le dije al Señor Jesús: yo no tengo nada para darte. Mi vida es lo único que yo tengo, y mi corazón. Por eso te lo entrego a ti. Y cada minuto, cada segundo de mi vida, yo te lo voy a dar para tu servicio. Porque lo que hiciste por mí, yo no lo podría pagar ni en esta vida ni en la otra. Además, yo nunca estaba interesado en ti, pero tú sí estabas interesado en mí. E hiciste todo lo necesario para que yo pudiera creer, y me cambiaste por completo la vida. Me transformaste y has hecho tantas cosas por mí. Yo digo, ¿por qué no darle la vida completamente al Señor Jesús? ¿Por qué no seguirlo a Él? ¿Por qué no amarlo a Él? ¿Por qué no honrarlo a Él? ¿Por qué no servirle a Él? Si Él ha hecho tanto por nosotros.
Y no lo hizo porque nosotros hiciéramos algo para merecerlo, sino porque lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que hoy yo quiero que adoremos y quiero que cada uno en su corazón, porque eso es algo personal, pero lo que hizo Jesús en la cruz es algo que no se puede comprar. Si tú y yo podemos sentir la presencia del Señor, es gracias a mi Jesús, es gracias a Él. Si podemos tener esa vida como la tenemos de relación con Dios, si podemos ir al lugar secreto y hablar con Dios y hacer que Él nos hable, eso es gracias a Jesús, gracias a Jesús. Si hoy tú sabes que eres salvo y que tienes esa certeza en su corazón, que cuando partas de esta tierra vas a ir al cielo, eso es gracias a Jesús, eso es gracias a Él. Y a pesar que nosotros somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. A pesar que pecamos tanto, Él sigue ahí. Yo no sé por qué sigue ahí, pero es por causa del amor que tiene con cada uno de nosotros. Así que hoy les invito a que correspondamos ese verdadero amor que Jesús tuvo y tiene todavía y tendrá para con nosotros. Porque no hay ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que se parezca en esta tierra que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que vamos a adorar y vamos a decirle: Señor, démosle gracias por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Agradezcamos ese gran sacrificio y lo maravilloso que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Gracias. Yo solamente, Señor, tengo agradecimiento por lo que hiciste en la cruz por mí. Muchas veces, Señor, cometo tantos errores. Muchas veces, Señor, soy tan infiel. Muchas veces, Señor, hasta me enojo contigo por cosas que no tienen sentido. Gracias. Muchas gracias por pagar por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú lo hiciste, Señor, por mí. Y no hay precio que pueda pagar eso. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Yo solo quiero servirte hasta el final. Te entrego lo que soy, mi vida entera te la entrego a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Te amo, oh Jehová. Te amo, Jehová. Perfecto Salvador. Eres mi deleite, mi vida, mi pasión. Gracias, Señor Jesús. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Lo mejor de todo es que Él tiene tantos planes con cada uno de ustedes. Él quiere darles tantas cosas, y no porque no merezcamos, sino porque nos ama con amor eterno. Glorificarte, Señor. Él nos ama con amor eterno. Te amo, oh Jehová. Perfecto Salvador. Perfecto Salvador. Eres mi deleite, mi vida, mi pasión. Te amo, Señor. Te amo, mi Vamos. Señor. Yo vine a darte
gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, mil y mil gracias, Señor. Mil gracias, Señor Jesús. Vamos, dele gracias a Él. Hoy tienes vida gracias a Él. Eres maravilloso, mi Rey. Hoy eres un hijo de Dios gracias a mi Jesús. Nadie, Señor. Y eres acepto en el amado. Gracias, mi Rey. Pero como el firmamento y las estrellas Infinita. es pequeña esta palabra. Démosle gracias al Señor. Como el firmamento y las estrellas. Te amo, Dios. Te amamos con todo el corazón, Señor. Pero como el firmamento y las estrellas. Así te amo, Gracias, Señor. gracias, darte Gracias, vamos, díselo al Señor. Gracias, mi Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias. Mil gracias, Señor. Darte gracias, mi Señor. Yo vine a darte gracias. Darte gracias, Señor. Yo solo quiero darte gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Vamos, díselo al Señor, dale gracias por lo que hizo por ti en la cruz. Y su mirada para contigo es solamente de amor, de misericordia. Así que aceptemos lo que Él hizo con gratitud y dejemos todo por Él, dejémoslo todo, sirvámosle a Él, busquémoslo, adorémoslo, exaltémoslo porque Él es digno de recibir la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te entrego una vez más mi vida, la entrego por completo a ti, Señor. Porque solo tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Y te voy a servir hasta el final. Porque estoy agradecido con lo que hiciste por mí, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y te amo con todo mi corazón. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por permanecer conmigo. Gracias por estar junto a mí, Señor. Y porque el deseo tuyo siempre es el bien, lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Y lo que Él hizo por nosotros también lo quiere hacer para con cada uno de nuestra familia. Él lo que quiere hacer es también con toda nuestra familia. Así que sirvamos al Dios vivo en esta tierra y vayamos y prediquemos el Evangelio. Vayamos y contémosle a otros lo que Jesús hizo por nosotros. Vayamos y digámosle a otro que también Él tiene la oportunidad de que Jesús sea el Salvador y el que transforme por completo su vida. Así que a partir de ahora, lo que vale la pena y lo que realmente deberíamos hacer
es seguirlo a Él hasta el final, amarlo a Él hasta el final, porque Él nos amó antes que nosotros le amáramos, y Él nos ama con amor eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.